ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días y fríos. ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ya has cambiado la hora? Sí, aunque hoy he dormido raro. ¿Qué pasa que viste los Goya? No vi los Goya, no los vi, pero bueno, esta mañana me he informado. ¿Y estás contento por los ganadores? O, sí, da igual? Sobre todo me ha gustado mucho el discurso que habéis puesto del actor de Campeones y la película de Campeones está muy bien. Me ha parecido unos Goya, bueno, interesantes en ese aspecto. En el reparto, dices. Sí, y después, bueno, lo único que había leído es lo que comentaba Bollero, ¿no? Sus favoritos, que el actor de luego de favoritos ha ganado, que es el de, no recuerdo el nombre, que es el del Reino, que llevaba no sé cuántas nominaciones y no le habían dado nunca el premio, y siempre como actor de reparto, y ahora se lo han dado como actor principal. Es una sensación personal, pero creo que hay una desproporción entre el espacio que los medios dedican a los Goyas y la afluencia de los españoles al cine español. Sí, bueno, si no hiciéramos eso, pues no iría nadie. De todas formas, el cine está teniendo problemas graves y le está pasando un poco como a los taxis. Ha habido un boicot a la película Roma porque la productora es Netflix, pero bueno, habrá que buscar fórmulas porque los cines cada vez son más pequeños, las pantallas son más pequeñas, hay más palomitas dentro del cine que personas y las pantallas de televisión son cada vez más grandes y que Netflix ha venido a quedarse, como demuestra la película Roma y los 10 candidaturas al Oscar, está claro. Hay una entrevista de Jordi Évole esta noche con Nicolás Maduro, lo sabes, ¿no? Sí, y le ha empezado a caer de todo, e incluso en una cuenta del PP le han acusado de blanquear al tirano, como si un periodista, el hecho de hacer una entrevista a quien sea, yo se la haría a Bin Laden. Déjame recordar que esta semana, el New York Times ha publicado una entrevista con Donald Trump, con 2 de sus reporteros en el despacho Oval de la Casa Blanca, en la que dice enormes barbaridades, y eso no significa que apoyen a Trump. Lejos está el New York Times. Yo no tendría ningún problema hacer una entrevista a José María Aznar, y no significaría que está blanqueando a José María Aznar. Eso es verdad. Pero de la entrevista, ¿ha habido algún avance? La verdad es que creo que... No, bueno, han hecho algún avance, la ha preguntado por los periodistas, y la ha preguntado también sobre si hay riesgo de guerra civil o de enfrentamiento civil, que yo creo que es una palabra más precisa. La otra es un poco exagerada todavía, y ha dicho que sí, pero claro, ¿qué va a decir él? Vamos a esperar la entrevista, que seguramente será buena. Es igual, diga lo que diga, a Jordi le llamarán chavista o fascista, o las dos cosas al mismo tiempo. Sí, yo esta semana he escrito 3 veces sobre esto y luego me han caído de todo. O sea, soy chavista, antichavista, imperialista, antiimperialista, lo cual es maravilloso. Pero yo no lo entiendo. La gente se olvida primero de que leer, primero hay que aprender a leer. O sea, hay que leer lo que está escrito, no lo que tú crees que estás leyendo. Y hay que leer también a los que opinan diferente de ti. Y después que no necesitas estar de acuerdo con lo que estás leyendo. Simplemente te estás informando, puedes estar de acuerdo en un 10%, un 5%, en un 80%. A mí hay personajes, periodistas que me encantan, como Zarzalejos, y no siempre estoy de acuerdo con él, pero a mí Zarzalejos siempre me alimenta. Ayer tuvimos en el programa una periodista también y actriz venezolana, que ahora está en España, es antichavista, lógicamente, pero le pedí que nos explicara, o si ella entendía o podía explicarnos, por qué hay gente que es chavista, y lo hizo maravillosamente. Por supuesto lo pusieron verde. Claro, si es que además hay una realidad. Ayer hubo una manifestación antichavista y otra a favor de Maduro. Hay varias realidades, una que Maduro no es Chávez, que Chávez era un soñador, como decía Pepe Mújica, que inició cosas que estaban bien, por ejemplo, de enseñar a 1 millón de personas a leer y a escribir, y seguramente también cometió muchísimos errores económicos, casi todos. La oposición, si incluyera a estos chavistas, y sobre todo los chavistas que están enfadados con el régimen de Maduro, con la situación actual, que hay muchos que están padeciendo la pobreza, sería mucho más fácil conquistar el poder. Y Guaidó ha empezado a ampliar un poco el discurso y a hablar de los pobres, pero hasta ahora
ahora solo gente como Capriles, que viene del mundo socialdemócrata, hablaba también de los pobres, o el alcalde de Caracas, que está en España, yo creo, Ledezma, también tenía un discurso más inclusivo. Y mientras Alfonso Guerra en esta casa decía esta semana que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Yo ya no sé quiénes son los nuestros. No, luego él no es de los míos, nunca lo ha sido, nunca me gustó demasiado, me parecía... no sé, más dado al chascarrillo que al pensamiento. ¿Empezamos antes de que nos denuncie alguien? Sí, venga. Woke up this morning to the news that the big men were fighting over all we've got to lose. But something there was missing from their talk. It was something that could change us all. Oh no, there it grows. ¿Has visto las imágenes de la ola de frío en Estados Unidos? Yo siempre tenía muchos problemas con esto de que se cubran de manera tan intensa las olas de frío en Estados Unidos y no en otros lugares del planeta. O las olas de calor en Australia, que también las está viendo justo ahora, ¿no? Sí, en Australia son récords de sequía y récords de temperaturas que han llegado hasta 50 sobre cero, y en Estados Unidos casi han llegado a menos 50. Pero es un poco como el ébola, ¿no? Solamente importa el frío cuando llega al primer mundo. Sí, cuando afecta a blancos. Es como los huracanes, ¿no? Sí. Cuando pasan por Jamaica, cuando pasan por Cuba o por Haití no interesan, en cambio cuando llegan a Florida es un gran escándalo. Aquí la gran novedad es que, este tipo de vórtices, ahora vamos a tener un experto que nos lo va a explicar, porque yo no tengo ni idea. Has usado la palabra vórtices. Enhorabuena, Ramón. Sí, pues parece ser que son normales en el Ártico, pero no son tan normales que bajen hacia Estados Unidos, y sobre todo que afecten a zonas tan pobladas como Chicago, Minneapolis, etcétera. Parece ser que tiene que ver con la pérdida de masa en el Ártico, con el aumento de temperaturas, que eso también parece ser que afecta a los huracanes, y hay científicos que vinculan todos estos fenómenos con el cambio climático. Trump no lo ve así. Claro, porque Trump lo llama eso que llaman el cambio climático, según escribió textualmente en Twitter. Esta ola de frío ártico ha dejado al menos 21 muertos. Desde la Administración de la Atmósfera Nacional Oceánica no cesan de advertir sobre los peligros que supone estar en la calle a temperaturas tan bajas. Yo tengo la teoría de que una vez que estás a menos 15 grados, da igual menos 15 que menos 20 que menos 30. Sí, a partir de menos 30 igual ya lo notas más, ¿no? Lo notas más porque no sales de casa. Esta noche ha habido una manifestación en Brooklyn porque uno de los penales de unos centros de detención ahí han estado los presos 6 días sin calefacciones y electricidad. Y la gente estaba gritando fuera, también son seres humanos. Y ahora Kamala Harris, que es una de las candidatas demócratas, ha puesto un tuit hablando que esto no se puede hacer. Candidatas demócratas a la presidencia. A la presidencia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Ya que se deben estas temperaturas tan bajas, casi tan bajas como las que hay en el Ártico, en lugares en donde nunca pasaba eso? Vamos a preguntárselo a nuestro hombre del tiempo de toda la vida, que es el físico y divulgador científico Manuel Toaria. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ramón ha usado la palabra vórtice, pero realmente no sabe lo que significa. Así que explícanos esto de vórtice polar. Es en castellano, existe. Yo utilizaba cuando era joven y estudiábamos estas cosas vórtex, que suena como más latino, ¿no? Suena como Matrix, suena más molón, mola más. Sí, vórtex es la palabra latina por vórtice, ¿no? Bueno, vamos a ver. El vórtice polar es una cosa permanente, de siempre, no es ahora. Ahora está de moda hablar de estas cosas porque casi nadie sabe lo que significan, como lo de la ciclogénesis explosiva, que antiguamente llamábamos pues la galerna o la tormenta o el frente activo o estas cosas, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Vamos, el vórtice polar es la ondulación de la diferencia que hay entre el aire muy frío de los polos y el aire más templado de latitudes medias. Esa diferencia, que es claramente una superficie de discontinuidad, pues tiene ondulaciones, y unas veces sube para arriba, y entonces hay temperaturas más altas de lo normal en la zona afectada, otras veces baja hacia abajo y hay temperaturas más bajas de lo normal, ¿no? Esto es habitual todos los inviernos. En algunas ocasiones baja mucho el vórtice polar, y cuando eso ocurre en un continente como Estados Unidos, que se extiende de norte a sur de forma bastante ancha y también muy longitudinalmente, pues a lo mejor el frío llega hasta Texas y puede incluso nevar en Dallas, cosa rarísima que ocurrió el año pasado y tal, ¿no? Un vórtice polar tan intenso como este que ha afectado a Estados Unidos, ojo, que también ocurre en el Pacífico pero nadie se entera, pero claro, bueno, digamos que cuando afecta a Estados Unidos, como bien habéis dicho, todo el mundo se entera mucho, ¿no? Pues esto, mira, sin ir más lejos, hace 5 años. Pero ¿por qué da la impresión? Estaba sí. yo allí, Es que me pilló menos 30 en Chicago, que es la temperatura mínima que ha habido ahora,
que ha batido el récord por unas décimas con respecto a la de 5 años. Yo estaba allí y tuvieron que calentar las vías del tren porque, por supuesto, no pude ir ni en coche ni en avión hasta coger el avión de Chicago de vuelta a Madrid. Yo recuerdo que se bajaba el maquinista, yo lo veía por la ventanilla del tren, se bajaba el maquinista con un soplete de una bombona de butano para calentar el desvío, que estaba congelado, y poder actuar el desvío manualmente con un gancho, como se hacía aquí antiguamente en España, ¿no? Y así pudimos llegar en tren a Chicago, y luego en Chicago tuvimos que andar un ratito hasta el metro, y nos quedamos congelados, mi mujer y yo, con la maleta y tal, y luego ya fuimos en metro hasta el aeropuerto de O'Hare. Bueno, vamos a ver, ¿esto ocurre? Sí. ¿Ocurre frecuentemente? No. Cuando ocurre en Estados Unidos y baja hasta muy abajo, ¿se puede batir algún récord en alguna ciudad? Sí. ¿Se ha batido el récord en todas partes? No. ¿Se han congelado los grandes lagos? No. ¿Se congelaron hace 5 años? Sí. ¿Hace 12 años? Sí. Todos los grandes lagos. Bueno, entonces estamos ante un suceso efectivamente muy llamativo, pero que no es en absoluto una anomalía jamás ocurrida. Aparte que al jamás, pues con los datos que tenemos son apenas de un siglo y pico, en los mejores sitios donde hay muchos datos. En otros sitios no tenemos datos ni desde hace medio siglo, ¿no? Con lo cual también ahí nunca sabe si... Nunca ha ocurrido. Yo qué sé. Claro. No hay datos. En la Edad Media, quién sabe, ¿no? Oye, pero ¿por qué da la impresión de que estas olas afectan particularmente a núcleos donde hay más gente? Núcleos poblados. Porque hay noticias y hay agencias de prensa y hay vídeo, hay televisión, hay internet, cosa que no teníamos cuando yo era hombre del tiempo. Pero no es porque haya una diferencia térmica, digamos, yo qué sé, pues porque hay más industrias, hay más... Eso afecta mucho al calor. En las grandes ciudades lo que tenemos ahora son islas de calor. De hecho, en el centro de las grandes ciudades, en el centro, no se baten récords de frío prácticamente ya nunca. Se baten récords de calor. Por lo de la isla de calor. Una ciudad llena de cristales, de cemento, de asfalto, de coches, de calefacciones, naturalmente tiene su aire más caliente en verano y sobre todo en invierno, que es cuando se pone en marcha toda esa maquinaria, ¿no? Y entonces al final, como las grandes ciudades han crecido desmesuradamente en apenas un siglo, bueno, la población humana, hace un siglo había apenas 1.000 millones en el mundo, 1.200, y ahora somos casi 8.000. Claro, si en un siglo hemos crecido tan desmesuradamente, evidentemente nuestro impacto sobre el entorno, cualquier tipo de impacto, incluyendo el clima, tiene que ser, yo diría que evidente, ¿no? Aunque no podamos medirlo con certeza y aunque no tengamos demasiados datos. Ese impacto es general, no se debe solo a nuestro impacto sobre el aire o sobre el clima, también tiene que ver con la afectación a las zonas costeras, las inundaciones, todo este tipo de catástrofes no existirían si la mano del hombre no hubiera modificado tanto la naturaleza sobre la que se asienta su actividad. Y este es el problema fundamental de nuestro mundo actual. No es solo un problema de cambio climático, que por otra parte es una constante en el planeta Tierra desde siempre, sino que es sobre todo un problema de cómo los humanos desarrollados estamos alterando gravemente todos los equilibrios desequilibrados, porque nunca ha habido un equilibrio completo y perfecto, pero bueno, estamos alterando mucho un mundo donde antes éramos 4 gatos y ahora somos muchísimos, haciendo mucho daño al entorno. Otro día el Guardian informaba sobre una comisión de expertos que decía que esta es la última generación que puede frenar el cambio climático. ¿Es tan dramático como dicen? Yo esas cosas las cojo siempre con pinzas. Eso también se dijo en el año 2000. En el año 2005 en Londres dijeron que el calentamiento global iba a calentar tanto el clima en Inglaterra que iba a ser un verano horrible y tal. Todo el mundo construyó piscinas y ahora hay demandas, pero millonarias, para que les devuelvan el dinero porque las piscinas no las han podido utilizar nunca desde entonces, ¿no? También se dijo que nunca más verían nuestros nietos, nuestros hijos, incluso nosotros dejaríamos de ver la nieve en el centro de Estados Unidos, y no ha dejado de nevar en el centro de Estados Unidos en invierno, y incluso hay inviernos como este especialmente crudos, o el de hace 5 años. En Canadá, en noviembre del 18, o sea, hace 2 meses y pico, hubo una ola de frío tremenda, de la que por cierto hablamos muy poco aquí en Europa, pero esa ola de frío batió varios récords de frío en Quebec ciudad, se batieron récords de frío, pero al mismo tiempo la bahía de Hudson no estaba congelada, y sí estaba congelado el lago Erie. Son cosas del tiempo que, para decir que eso tiene que ver con un cambio climático general catastrófico, a mí me cuesta, Más catastrófica es el hambre, que mata a 1.000 millones de humanos hoy, y nadie hace nada por evitarlo. Pero hay mucha ni gente, hablamos de ello. Hay mucha gente, Manuel, que piensa que somos la última generación que puede revertir ese cambio climático antes de que los daños sean
Sí, pues muy bien, hay mucha gente que piensa eso, pero no para de ser una especie de predicción más o menos apocalíptica. Yo las apocalipsis no me las creo ni siquiera en la Biblia, con lo cual en el mundo de la ciencia y de la tecnología cada vez menos. Los países ricos, yo creo que estoy seguro, y soy ya muy viejo, estoy seguro que los países ricos seguiremos viviendo muy bien dentro de 50 años. Quien vivirá, puede que peor, son los países pobres o aquellas zonas de los países ricos donde naturalmente no hay igualdad y no hay reparto de los bienes y estas cosas, pero eso ya es una gollería que a los políticos y a los grandes consejos de administración no les interesa pensarlo, claro. Yeah. Manuel Toaria, físico y divulgador científico. Gracias como siempre, Manuel, un abrazo. Un abrazo igualmente. Hasta luego. Es que además no se puede negar la tentación de una buena fotografía en la portada, ¿verdad? Una fotografía bonita, de un lago congelado en Chicago, te hace una buena portada. Sí. Aunque como dice Manuel, y tiene buena parte de razón, ¿no? ¿Hace frío en Chicago? Pues claro, hace frío en Chicago. Ahora se llamaba Siberia, le estaba llamando la prensa americana a Chicago, por Siberia. Oye, por cierto, ¿cómo va tu libro? Ese libro en el que creo que no dejas a ningún enemigo sin tocar. No, está todo, es todo novela, es todo inventado. Sí, vale, ya hablaremos. Saldrá a mediados de marzo, ya hablaremos. Es sobre periodismo, ¿no? Sobre, periodismo, amor y de todo, pero sí, es como ha afectado la crisis a un grupo de corresponsales de guerra y fotógrafos de guerra. Ficción, ¿no? Ficción totalmente. Ya, hasta luego. Life and you wake up in the morning and your head first tries to sighs. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first tries to sighs. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first tries to sighs. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first tries to stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? A vivir que son 2 días. Javier del Pino.